Cuentas y cuentos. Qué placer que nos acompañen una vez más en el podcast de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Como siempre, le traemos mucha información importante del quehacer de la Universidad Nacional. Hoy nos acompaña Yesenia, quien es académica de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional. Yesenia, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Yesenia, bueno, hoy vamos a tocar un tema que vamos a ver un poquito, y digo un poquito porque esta información Cuentas nos y puede cuentos. abarcar muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que hace la División de Educación Rural, específicamente en estas zonas rurales, ¿verdad? Como bien lo dice el nombre. Para empezar, yo quisiera que usted le cuente al público en general cuáles son esas historias que a usted la han marcado durante todo este tiempo trabajando en AUNA. Bueno, la División de Educación Rural es una unidad específica del CIDE, ¿verdad? Y tiene en realidad diferentes espacios rurales donde lleva la carrera de educación rural en primer y segundo ciclos. Tenemos en zonas como Sarapiquí, Guatuso, en Lepanto, Los Chiles, también en el sur, San Vito, ha tenido también en zonas indígenas y demás. Puedo decir que he estado casi en todas las zonas, ¿verdad? De una u otra manera. Empecé dando talleres en Suretka y cada experiencia es única y diferente y especial. Entonces, como que tener una en particular es difícil. Sin embargo, puedo recordar tal vez dos en específico que me llaman mucho la atención. Una es las estudiantes que viven en las islas, ¿verdad? Del Golfo de Nicoya, por ejemplo. Tenemos 3 chicas que están ya a punto de graduarse, bueno, están estudiando, terminando la carrera y están en Isla Caballo. Ellas residen ahí, ayudan a sus familias, tienen hijos, tienen que trabajar, ayudar, etcétera. Y aún así, a pesar de las distancias, de tener que viajar, salir de la isla, regresar, hacer todo su vida normal, ¿verdad? Cotidiana, no se han rendido y siguen adelante. Realmente uno a veces, cuando Cuentas y vivimos cuentos. mucho en la GAM, decimos, bueno, vamos a ir a pasear al Golfo, vamos a ir a la isla a pasear. Pero es diferente cuando usted reside en el lugar y tiene que estar viajando todos los días o tiene que estar estudiando, donde hay un lugar que a veces la señal de internet no es suficiente, cuando no tienes los servicios a la cerca, a la mano, inclusive tan básico como algo de alimentación, ¿verdad? Tienen que salir. Entonces, es una de las situaciones que yo las admiro mucho. Tuve la ventaja o tal vez el privilegio de poder conocer dónde ellas vivían, conocer a sus familias y están pero tan orgullosos porque muchas veces son los primeros, ¿verdad?, que salen a estudiar a las universidades. Son también líderes ahí mismo en esa comunidad que es pequeña relativamente, pero también es un gran ejemplo rural de lo que es en Costa Rica. Y por otro lado, tal vez no particular, pero sí en cada zona o en cada lugar que voy a impartir un curso, encuentro varones y mujeres que son especiales para mí en el sentido de que a pesar de sus circunstancias económicas, de sus circunstancias de vivir, de problemáticas a veces familiares, que tienen a cargos inclusive la mamá, la familia, inclusive todo tipo de a veces discriminación o estereotipos por obligaciones, por ser a veces también mujer, ¿verdad? Claro. Todo lo que implica. No piden ninguna particularidad o no piden ningún trato especial y quieren también ser tan profesionales como cualquier otra persona. Creo eso es algo que me deja huella porque no todos somos así en la vida y ellos podrían perfectamente, muchos de ellos, ¿verdad? Y a veces lo hacen, de pedir ciertos tratos considerados o que tengo esta condición, etcétera. Pero admiro y quiero felicitar de verdad a todos esos estudiantes de que a pesar de todas las dificultades que tienen, familiares, personales, económicas, enfermedad, tantas cosas que a veces uno se entera de familia, no se rinden y no piden tampoco nada regalado ni tratos especiales. Dan el máximo y para mí son un ejemplo de maestro y maestra rural, porque eso es a lo que vamos, a enfrentarnos a miles de retos y problemas que tenemos que ver cómo los enfrentamos para ayudar a la comunidad donde vamos a trabajar. Qué bonito, Yesenia, estas historias, ¿verdad?
que motivan a las futuras generaciones también a seguir ese camino. Pero usted mencionaba una palabra muy particular y son obstáculos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos obstáculos o diferencias del impartir estas clases en el GAN y fuera del GAN, ¿verdad? Porque son dos mundos totalmente diferentes. Bueno, hace unos años, ¿verdad? Bastantes años, la DER daba o impartía las clases aquí en la sede, en el CIDE, en Omardengo. Entonces los estudiantes, ¿verdad? Las personas que estaban interesadas tenían que viajar. Recibían clases viernes en la noche y sábado todo el día. He encontrado en este camino, ¿verdad? En escuelas he encontrado exalumnos que me cuentan esas aventuras, que se venían en carro, que tenían que venir a veces en el cajón, que traían la comida compartida porque era muy caro, que algunos inclusive dormían a veces aquí Cuentas y cuentos. porque no tenían dónde pagar. Gracias a todo el esfuerzo que se hace no solo de la unidad, también de toda la universidad en sí, la carrera actualmente llega a esas zonas rurales. Claro. Entonces, le ha facilitado enormemente, en todo el sentido de la palabra, a esas personas para que ellos tengan acceso directo a esta carrera. Pero también tenemos el otro lado de la moneda, que somos nosotros los profesores. Si quiere que haga referencia a eso también. Sí, claro, adelante. Ya los profesores que estaban tal vez acostumbrados a que daban acá las clases, ¿verdad? Con ciertas comodidades, aulas, infraestructuras, con lo que hubiera. Ahora ya no. Nuestros primeros profesores tenían que viajar en bus, tenían que llevar todos los materiales, inclusive cargarlos para ir a las diferentes zonas rurales. Hoy en día tenemos ya la bendición de que la universidad da el respaldo para que la División de Educación Rural tenga ese transporte para poder llevar y los viáticos básicos, ¿verdad? Para poder llevar nosotros el profesorado a cada una de esas zonas rurales. Y bueno, ¿qué implica? Muchísimas cosas, pero básicamente es totalmente diferente a cualquier otra carrera que damos aquí en la universidad. De hecho, empezamos desde un planeamiento que tiene que ir con una visión de una población diferente, que generalmente nosotros viajamos cada 15 días a dar las clases los días sábados, todo el día. Y digo generalmente porque, al menos en mi caso, y sé que muchos compañeros lo hacen, viajamos inclusive desde jueves o antes, porque trabajamos también desde el curso en las comunidades. Entonces, por ejemplo, a veces me voy jueves, el caso más inmediato, Guatuso, este ciclo que estábamos cerrando. Me tenía que ir antes porque los estudiantes me acompañaban para que fuéramos a conocer de primera mano el aula abierta, que es en la noche, ¿verdad? Educación abierta. Luego la jornada del viernes todo el día en la escuela rural y ya el sábado clase. Entonces, por eso digo, generalmente vamos solamente 2, 3 días, pero por lo general a veces también otros días, o visita de contexto, conocer ciertas realidades y depende de la distancia, tenemos que sacrificar también regresar domingo. Y digo sacrificar porque a veces, ¿verdad? Cuando uno desconoce las cosas o cuando la gente las ve de largo, dice, ay, qué dichosos, ¿verdad? ¿Cómo pasean? Claro. En realidad un paseo es cuando usted va con ropa deportiva, cuando va tranquilo, para donde Cuando va quiera. con su familia. Nosotros generalmente es cuando más trabajamos, es cuando vamos de gira, porque llevamos todo la laptop, lo que haya que trabajar, nos da tarde inclusive haciendo trabajos, tareas, revisando, atendiendo a veces estudiantes en la misma zona. Y también son horas, estoy hablando de bastantes horas, de 4 horas, 5 horas, 6 horas, inclusive 8 horas, dependiendo si va a la zona sur. Y a veces también tenemos la suerte de que por cosas del tránsito yo he roto el récord que a La Cruz duré una vez 11 horas. Un viernes, fue como decir, y Cuentas crucé el y Atlántico. Claro. Y bueno, no iba sola, ¿verdad? Iba con otro compañero, ¿verdad? Y también con el chofer en ese caso. Entonces, nosotros tal vez algunos lo ven de lejos, pero lo hacemos también con una vocación, creo, porque creemos en la gente de rural y sabemos que pueden también tener la oportunidad como nosotros la tuvimos. Es simplemente ver también el producto de lo que se va a hacer y no solamente el desgaste que hacemos en el intermedio. Además de planificar diferente, además de las horas de viaje, además de también de atenderlos
buscar dónde atenderlos, que eso la unidad, la gestión hace un gran trabajo, ver si se dan las clases en las condiciones que encontremos. Puede ser en una escuela, puede ser en un salón comunal, puede ser en una municipalidad, en una biblioteca, donde se genere el espacio. No importa, lo importante es que nosotros estemos ahí. Por eso, como complemento, se hacen muchas también giras académicas o pedagógicas para que ellos puedan conocer la sede y se sientan parte de la universidad. Es, ¿verdad?, una de las poquitas cosas que se hace del montón de cosas que hacemos con el estudiantado. Y finalmente, cosa que de verdad no nos compete, pero a la vez humanamente, como nuestra universidad lo hacemos, es escuchar todas esas necesidades, a veces inclusive familiares, darles esa calidad y acompañamiento humano que están necesitados de tener. Y ahí es donde en camino, ¿verdad?, para futuro queremos pues que la U no solo vengan acá al estudiantado, sino que la U llegue con todos sus servicios a todas esas zonas. Claro, Yesenia, esto se vuelve muy importante porque quizás no es Yesenia solo la profe que va a impartir clases a profes, ¿verdad? Sino que Yesenia se convierte en esa psicóloga, en esa escucha, en eso que quizás muchos de esos estudiantes o estudiantes quieren conversar y no tienen la oportunidad con quién. Pero también son momentos en que ustedes llegan a esos lugares y no saben con qué se van a enfrentar, ¿verdad? Aquí en Heredia, en el campus, tienen todo a mano, tienen tecnología, tienen las aulas limpias, allá quizás tienen que llegar un poquito a ordenar, ¿verdad?, para poder impartir. Y otra cosa que mencionaba muy importante, Yesenia, es el trabajo que se hace desde la DER, no solamente con el estudiantado, sino también con la comunidad, ¿verdad? ¿Qué es ese trabajo que se hace con ellos? Bueno, la División de Educación Rural tiene trabajos específicos en proyectos, ¿verdad?, en PPAs con diferentes comunidades. Pero como estamos hablando de docencia, ¿verdad?, en este sentido, habemos, sí, varias asignaturas que, como es teórico práctico, tratamos en la medida de lo posible de hacer también un impacto en la comunidad de alguna u otra forma, porque sabemos perfectamente que de la mano tiene que ir la teoría y la práctica. Entonces, al tener esa ventaja, creo que ellos tienen una ventaja con respecto a veces a estudiantes de la GAM, Cuentas y porque cuentos. nosotros los podemos llevarlos a diferentes contextos y que ellos hagan ahí tal vez cierta intervención. Por ejemplo, bueno, el que tengo más inmediato, pero puedo hablar de cada comunidad, ¿verdad?, donde he estado, pero el más inmediato que tengo de Guatuso fue una experiencia muy bonita, a pesar de que era muy teórico el curso, porque ellos siempre van a la comunidad, pero a colaborar, no solo a hacer observaciones. En mi caso, ¿verdad?, no solamente, bueno, voy a ir a hacer un checklist, ¿verdad?, qué veo, qué no veo, no, sino les decimos, bueno, para poder nosotros entender el contexto tengo que vivirlo. Claro, Si no es lo mismo. Entonces, pasan por lo menos 1 o 2 sesiones, depende del curso, solamente apoyando en lo que se necesite. Entonces, claro, cuando uno le dice a una comunidad, escuela o instituto que sea, vea, traigo tantos estudiantes para que venimos a colaborar, siempre se quedan así como, ¿qué? ¿En serio? Sí, venimos a dejar una huella. O la mayoría de nosotros andamos siempre con la camiseta, ¿verdad?, de la UNA, y y los niños o la comunidad que está ahí, ¿cuándo regresan? Van a venir, porque trabajamos en lo que sea, en lo que haga falta, y detectamos al mismo tiempo necesidades, dependiendo del curso, observamos cosas. Y en otras visitas, dependiendo del curso se organiza, vienen más bien ellos a poner en práctica lo que se está viendo desde la teoría. Por ejemplo, semestre, no este que está terminando, sino el anterior, me uní de forma intercursos, digamos, con la compañera que era de matemática. Entonces, yo les ayudaba en la parte de mediación multinivel y ellos lo que hicieron fue aplicar estrategias innovadoras de matemática para la escuela multinivel. Entonces, la primera vez fueron a trabajar, a aprender, a ver cómo es ese contexto, y luego fueron más bien a aplicar parte de lo que ellos estaban aprendiendo. Esas son cosas, creo, que definitivamente no se olvidan y se aprende muchísimo más en los espacios que están así de contexto. Por ahí va más o menos la... Yesenia, bueno, Universidad Nacional, universidad pública, creo que me atrevería a decir que la única universidad que hace este tipo de trabajo, ¿verdad?, con estas poblaciones. Y ya para ir finalizando, Yesenia, ¿qué la motivó a usted poder tener sacrificios también familiares, pero
un gran orgullo cuando usted ya ve a estos estudiantes graduarse? ¿Y cuál es ese mensaje que quizás usted puede dar a muchos estudiantes, ¿verdad? O a muchas personas que quisieran iniciar la educación superior, pero que hay temores? ¿Qué nos puede decir Yesenia al respecto? Bueno, hay como dos temas. El primero es el familiar. Y ahí definitivamente creo que cualquier académico o académica que trabaje en la División de Educación Rural tiene que tener un apoyo en su familia, definitivamente. Porque nuestra dinámica laboral no es de oficina, no es de horario de oficina. Claro. Aunque bien tenemos una declaración, ¿verdad? Nosotros tenemos un contacto más de la mano con el estudiantado, aunque tratamos de irlos desde el diplomado hasta la licenciatura, ¿verdad? Irlos tratando de entrenar a que se vayan haciendo independientes. Pero sí al inicio, ¿verdad? Hay mucho seguimiento con ellos, mucho contacto. No es, aunque en el programa diga atención 1 hora a la semana, eso no existe en la DER. Siempre tenemos un contacto todavía más fluido, unos profesores más que otros, pero eso no ocurre, que yo sepa, en otra parte, sino que es a veces solo por esta hora que tengo derecho a recibirlo. También nuestras familias tienen que organizarse porque no nos ven. Cuando yo tengo una gira, 2, 3 días o 4 días a veces, cuando estaba en práctica supervisada era 1 semana, eso implica un apoyo familiar y también un sacrificio, que al fin y al cabo nosotros los que amamos esta profesión y lo rural pensamos que es como un gran aporte a la sociedad. Por otro lado, y eso es algo muy personal que usted me preguntaba a mí, yo fui estudiante estudié en el CIDE, fui becada, entonces creo que también es una forma de devolver, ¿verdad? ese poquito en todo lo que uno pueda al país, porque todos tenemos esa posibilidad. Y de ahí la importancia de cómo se hace, de cómo las universidades necesitan ese presupuesto para poder llegar a esas zonas, si no sería imposible. Y si estos estudiantes que nosotros tenemos, que más de un 90% son becados, tampoco podrían estudiar. Ellos necesitan ese apoyo para poder estudiar, si no ahí se pueden quedar la mayoría. Y como consejo, ¿verdad? Me decías, para todas esas personas, vieras qué bonito es escuchar a los estudiantes cuando nos dicen, ay, yo jamás me imaginé que iba a poder estudiar. Yo ya me había dado por vencida de que iba a estudiar, porque ya había salido del colegio hace 4 o 5 años, porque fue muy difícil, o la mayoría porque tenía hijos, y otras porque la misma familia del contexto les dice, ¿para qué va a estudiar si ya usted está vieja? ¿O para qué va a hacer tal cosa? Y a pesar de todo eso, siguen adelante. Entonces yo creo que aunque en la vida siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener retos, cuando usted tiene pasión y quiere superarse en algo, insista, sigue insistiendo. No se dé por vencido. Y, por supuesto, la Universidad Nacional, desde mi propia experiencia, siempre me ha tenido las puertas abiertas y siempre ha tratado de dar la mejor calidad posible. Entonces, quien tiene acceso a la UNA, aprovéchelo, se honre su propio aprendizaje y también valórelo, porque mucha gente todavía está deseando tener un espacio para poder estudiar en esta universidad. Bueno, doña Yesenia, agradecerle, ¿verdad?, por este espacio, por acompañarnos en un episodio más con un gran mensaje que nos deja, ¿verdad?, para todas las generaciones que vienen en camino, y también que la Universidad Nacional llega a estas zonas y que usted puede contar con este apoyo, con académicos como Yesenia Rivera Solano, ¿verdad?, que es máster de la División de Educación Rural, y que yo sé que muchos otros compañeros están ansiosos también de apoyarlos a ustedes en el camino, y que no se den por vencidos para poder llegar a ser un profesional con sello UNA de la universidad. Así que nos vemos en el próximo episodio de Cuentas y Cuentos. Muchas gracias por acompañarnos. Cuentas y Cuentos,